Cordial saludo, mi nombre es Daisy Carolina Benavides Agudelo, licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, y la presente me convoca a realizar la correspondiente presentación de mi ponencia titulada Trayectorias de la actividad ganadera en el cambio climático, una búsqueda desde la ambientalización del contenido químico. Sin más preámbulo, daré inicio a la misma. Para sintetizar los puntos más fundamentales de la ponencia presentada, escogí 6, con el que primero y correspondientemente comenzaré con la introducción. Así entonces, y a modo introductorio, señalaré que la pregunta de investigación estuvo dirigida hacia lo siguiente. ¿Qué características se destacan en una propuesta de enseñanza que promueva la ambientalización del contenido químico a partir de la controversia evidente en la actividad ganadera? Esta pregunta de investigación surgió a partir de otros tantos cuestionamientos que la antecedieron, y uno de ellos fue, al ser la actividad ganadera un tema supremamente controversial cuando de cambio climático hay que hablar, ¿cómo aparece la actividad ganadera, si es que aparece, en la enseñanza en educación media, por lo menos en Colombia? ¿Cómo aparece? Y si no aparece, ¿por qué no aparece? Para problematizarla, para controversiarla, para preguntarle a esta actividad todo lo que prevé o no al tema del cambio climático. Es por ello que surgió justamente la propuesta de diagnosticar cómo se está enseñando el contenido proteína, porque el contenido proteína es directamente proporcional a hablar de ganadería. Así entonces, se diagnosticó 3 materiales fundamentales para dar respuesta a esta pregunta. El primero fueron 5 libros de texto de química de grado 11 de circulación en los últimos 15 años en editoriales de Colombia. Los libros los pueden encontrar o los pueden visualizar más bien en la parte derecha de la presentación. Posteriormente, también se analizó 2 documentos curriculares base en la enseñanza de Colombia, como lo son los estándares básicos de competencia, EBC, y los derechos básicos de aprendizaje, DBA. Y por último, también se diagnosticó a partir de un grupo de docentes que fueron entrevistadas, con una entrevista semiestructurada, cómo se estaba enseñando el contenido proteína en las escuelas. Todo este diagnóstico que les acabo de comentar fue posteriormente analizado según la técnica del análisis de contenido sugerida por Krippendorf en el 1980, que particularmente sugiere la creación de categorías y subcategorías que fundamenten los criterios más específicos para analizar las unidades de análisis. Las unidades de análisis entiéndase como el fragmento o el pedazo de material simbólico más representativo dentro del contexto que se está diagnosticando, en este caso, los 3 materiales de los que les comenté. Posteriormente al análisis se posibilitó el diseño de una propuesta microcurricular ambientalizada como propuesta al diagnóstico que más adelante les comentaré. Así entonces, los objetivos de la investigación radicaron, por un lado, en como objetivo general la caracterización de una propuesta microcurricular para la enseñanza de la química en educación media que promueva la ambientalización del contenido a partir del abordaje de la cuestión controversial relacionada con la actividad ganadera en articulación a las necesidades educativas que emergen del cambio climático. Como objetivos específicos tenemos describir la enseñanza del contenido químico proteína animal en educación media a partir de libros de texto escolar, documentos curriculares a nivel nacional y una muestra de docentes de química. Como segundo objetivo específico tenemos definir criterios para ambientalizar el contenido en un diseño microcurricular para la enseñanza de la química desde el referente conceptual seleccionado. Y posteriormente, y como último objetivo específico, está diseñar una propuesta microcurricular ambientalizada para enseñar química en educación media a partir de la controversia relacionada con la actividad ganadera. Así entonces, los referentes conceptuales estuvieron dirigidos en 2 enfoques. Por un lado, en los antecedentes, que recogieron cuestionamientos filosóficos, cuestionamientos bioéticos, abordaje ambiental y, finalmente, el abordaje educativo. Y como segundo enfoque se encontró la ambientalización curricular propiamente, las cuestiones controversiales o también denominadas cuestiones sociocientíficas y, por último, la enseñanza del contenido proteína. Así entonces, la metodología constituyó en 3 fases fundamentales. La primera, que fue la fase de diagnóstico, que correspondió al primer objetivo específico, en donde se diagnosticó, como ya les
mencioné anteriormente, 3 materiales fundamentales para hallar posibles respuestas a esta pregunta de investigación. La segunda fase, entonces, fue la definición de criterios para ambientalización, que correspondió al segundo objetivo específico y que se realizó a partir de los criterios que propone Parga 2019. Y la tercera y última fase fue el diseño microcurricular, que correspondió al tercer y último objetivo específico. Este diseño microcurricular fue a partir, o más bien se diseñó a partir de la idea de la unidad didáctica. Asimismo, cada una de las fases tiene diferentes etapas. En la fase número 1, la primera etapa corresponde a el análisis del contenido de proteína en los CBCI y en los DBA, en donde se diseñaron pertinentemente instrumentos y fichas técnicas que validaron justamente este diagnóstico. Como segunda etapa, se encuentra el diagnóstico de los libros de texto, en donde se diseñaron categorías y asimismo subcategorías con su correspondiente descripción para posteriormente, cuando se analizara y cuando se leyera el libro de texto y se extrajera las unidades de análisis, esas unidades de análisis se pudiesen evaluar y analizar a partir de la técnica del análisis de contenido con estas categorías y subcategorías. Y como etapa número 3, en la primera fase, pues se encontró la etapa de las entrevistas a docentes, en donde de igual manera se diseñaron categorías y subcategorías con la respectiva descripción que valía cada una de ellas. Como ya les había comentado, la técnica del análisis de contenido, según Krippendorff, fue la técnica utilizada para la metodología. Y también hubo algo particular dentro de esa metodología, aparte de las unidades de análisis, y fue las codificaciones. Las codificaciones fue la herramienta que permitió consolidar y sintetizar la información para digerirla mejor en el análisis de contenido. Asimismo, la determinación de unidades, que fue un proceso bastante riguroso, ya que se validó desde diferentes maneras. Y se validó desde diferentes maneras para hacer caso, por supuesto, a los criterios de calidad o criterios de rigurosidad científica, como lo fueron la credibilidad, la validez de contenido, la transferibilidad y la triangulación, que cada una se comprobó a partir de todos los instrumentos diseñados en cada una de estas etapas y en cada una de estas fases correspondientes. Así entonces, los resultados de análisis condujeron en un primer momento, que fueron el análisis de los contenidos de BA y EBC, que efectivamente esos documentos curriculares muestran el contenido de proteína de formas muy generalizadas. De hecho, no hay una especificidad dentro de estos dos documentos del contenido de proteínas, sino que más bien aparece en concordancia o más bien en naturaleza de otro, ¿sí? No hay una especificidad que posibilite el análisis y la reflexión en el aula. Asimismo, el contenido de proteína en los libros de texto escolares se realizó a partir de la selección de unidades de análisis una matriz que sugirió posteriormente una valoración. Aquí se puede ver un ejemplo de ella. Esta es la unidad de análisis, que es una unidad de análisis efectivamente sustraída de manera textual con su respectiva imagen. Se valoró a partir de la categoría y correspondientemente a su subcategoría, y posteriormente se valoró de 1 a 4, que correspondía a no cumple, cumple medianamente, cumple nivel avanzado y cumple totalmente. Posteriormente a la realización de esta matriz, se analizó rigurosamente cada una de estas agrupaciones de unidades de análisis que correspondieron a cada uno de los libros de texto. Se realizaron gráficas por categorías, se realizaron gráficas por cantidad de unidades de análisis dentro de esas categorías, y posteriormente se llegó a la conclusión de que los libros de texto, igualmente a los DBA y EBC, mantienen un margen totalizante y hasta ambiguo de la enseñanza del contenido proteína en la escuela. Lo que se demostró fue que efectivamente hay un afianzamiento por el consumo de carne y un distanciamiento de la posibilidad analítica que ofrece repensar cómo el consumo de carne está afectando al planeta, y cómo este afectar al planeta pues hace parte de las discusiones que convocan al cambio climático.
Como último resultado de análisis se encuentran las entrevistas a docentes, en donde efectivamente cada una de las docentes sugirió la necesidad del consumo de carne y la necesidad de que cuando se enseña el contenido proteína se ejemplifique con el consumo de carne. Ninguna de las docentes hizo énfasis en la posibilidad de preguntarle al contenido y de problematizar el contenido en enfoque hacia cómo la actividad ganadera afecta el ambiente. Como segunda fase, o más bien como segundos resultados de la segunda fase, se definieron los criterios de ambientalización de acuerdo a las categorías que propone Parga 2019, que fueron la categoría de componentes didácticos, posteriormente sobre los significados de los contenidos ambientalizados y finalmente en la categoría del diseño curricular orientado a las cuestiones sociocientíficas. Finalmente, para la tercera fase, que fue el diseño microcurricular, pues se realizó una unidad didáctica que correspondió, o más bien que comprometió la creación de 4 capítulos, el primero denominado Disonancia Cognitiva, la escuela como dispositivo de enajenación, el segundo capítulo denominado El animal de la ciencia, Abrish, el tercer capítulo denominado ¿Cuánto le cuesta al ambiente un filete? Y el cuarto y último capítulo, Todos somos animales. Cada uno de los capítulos contiene más de 2 sesiones que corresponden a 2 horas cada una para poderse llevar a cabalidad en el aula. Aquí está un ejemplo muy sucinto de cómo está organizada una sesión dentro de la unidad didáctica. Asimismo, también fue pertinente mencionar que la ambientalización curricular posibilita la inserción disciplinar de varias disciplinas dentro de la enseñanza de un mismo contenido. En este caso, hubo la inserción del componente químico, biológico, nutricional, filosófico, ambiental y ético-moral. Y a manera de conclusión, desde el objetivo general se logró caracterizar efectivamente una propuesta microcurricular que respondió con las necesidades que sugirieron los diagnósticos, en donde particularmente se hace énfasis en que la didáctica de las ciencias posibilita un terreno supremamente analítico y controversial para problematizar y desestabilizar e interrogar prácticas automatizadas como lo es el consumo de carne. Y por supuesto, asimismo, la estructura inteligible del saber, facultando asimismo que el proyecto educativo en el aula sea riguroso, crítico y con menos sesgos que ayer. Dado el primer objetivo específico, se constató a partir del diagnóstico que la enseñanza del contenido proteína efectivamente sigue los márgenes textualizantes, ambiguos y supremamente tradicionales que conservan y postergan el consumo de carne sin problematizar cómo este consumo afecta radicalmente al ambiente. Como segundo objetivo específico se definieron criterios para ambientalizar que finalmente posibilitaron la creación de una propuesta curricular que se propone desde luego para la enseñanza del contenido proteína con menos sesgos que ayer. Muchísimas gracias por el espacio para la presentación. Hasta luego.